estos procesos formativos y pues queremos iniciar este miércoles 7 de junio con una serie de conferencias que vamos a estar interactuando con ustedes en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato de las Personas Mayores, cuyo Día Internacional, que también es nuestro Día Nacional, es el día 15 de junio. Pues en ese marco estaremos desarrollando cada miércoles de junio una serie de temas muy importantes en relación a la atención a personas mayores desde el ámbito de la salud. Y pues bien, en relación a eso, y como para todos ustedes nos hemos encontrado a través de los escenarios de atención hospitalaria y unidades de salud, divulgando la Ley Especial de Protección de los Derechos para la Persona Adulta Mayor y la norma de atención integral a la persona adulta mayor. Para nosotros, como Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud, como unidad de atención integral a la persona adulta mayor, es clave y es importante que todas las atenciones en salud sean con un enfoque de derechos humanos, pero sobre todo haya un respeto razonado, consentido y humanizado hacia las decisiones relacionadas con la salud de la persona mayor y su familia. Y por lo tanto, en ese marco, me permito citar el artículo 5 de la norma de atención integral en la cual hablamos de los principios éticos relacionados a la atención en salud, el cual dice que el personal de salud aplicará los principios éticos fundamentales, tales como la beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, distribución y fidelidad. Que las personas adultas mayores dependientes conservan su capacidad en la toma de sus decisiones y en ejercicio de su propia autonomía. Debe obtenerse de ellos el consentimiento informado. En consecuencia, el personal debe abstenerse de declarar o categorizar de incompetente en la toma de decisión a una persona mayor frágil o dependiente, a menos que cuente con una evidencia clínica o legal. La persona adulta mayor cuyo resultado de la evaluación clínica declare que no sea competente para actuar a título personal requiere de un representante quien debe ser identificado y debe de quedar consignado debidamente en el expediente clínico. Y pues ese es el tema que hoy vamos a desarrollar: el consentimiento informado y toma de decisiones en la persona adulta mayor. Y se preguntarán por qué es clave para nosotros este tema. Porque en muchas situaciones que va a exponer nuestro ponente de esta tarde, que ya en breve se los presentaré, tenemos situaciones en las cuales la decisión, la autonomía de la persona mayor, con competencia de la misma, se ve vulnerada por su familia o por sus cuidadores, los cuales se apropian, en un enfoque paternalista hacia la persona mayor, se apropian de su derecho, vulnerándose, toma de decisiones. Y esto, pues, por supuesto, para la persona mayor que está en uso de sus facultades mentales y cognitivas, genera una serie de reacciones orgánicas, tales como estrés, como incertidumbre, ansiedad, miedo, temor, entre otras, que se verán durante el curso de la conferencia. Por lo tanto, para nosotros es de extrema importancia que ustedes comprendan la importancia del consentimiento informado, pero sobre todo que cada ejercicio que tenga que ver con la salud de las personas mayores vaya en sí mismo ese ejemplo de humanidad, ese compromiso de humanidad y de respeto hacia la persona que tenemos delante de nosotros. Aún así, no tenga las competencias para la toma de decisión. Y finalizo resaltando que la persona mayor, y cito la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Y como unidad de atención integral a la persona adulta mayor, reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor. Resaltamos que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquiera de todos nosotros u otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometido a discriminación fundamentada en la edad, ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad
y la igualdad que son inherentes a todos ellos. Y pues, para entrar en materia, tengo el agrado de presentar a un colaborador conocido de ustedes, el doctor Carlos Bonilla Escobar, quien es especialista en salud pública, especialista en VIH, pero además es colaborador técnico médico de la Unidad de Atención Integral y entre sus tantas experticias es licenciado en Ciencias Jurídicas. Así que con todo fundamento, él le va a desarrollar el consentimiento informado y toma de decisiones en la persona adulta mayor. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a la Unidad de Desarrollo la oportunidad que nos da de poder compartir experiencias de lo que hemos estado desarrollando como Unidad de Atención Integral del Adulto Mayor, y es en el sentido de la promulgación de la ley y dentro de ella, pues, socializar con nuestro personal cuáles son las implicaciones que tiene en la vulneración de los derechos de nuestras personas adultas mayores. El tema, como bien lo explicó la doctora Caña, va encaminado a lo que es el consentimiento informado. Pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes la importancia que tienen ciertos datos encaminados a lo que es por qué va relacionado el tema de este día. Y es el hecho de que, según resolución de las Naciones Unidas, la 66127, designa el día 15 de junio como el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Es importante todo lo que está relacionado y las diferentes instituciones académicas y veladoras de los derechos de el desarrollo que se tiene este mes y específicamente el día 15 y cómo diferentes instituciones van a desarrollar foros. Nosotros como unidad de atención integral de la persona adulta mayor vamos a desarrollar, y ya se les hace una atenta invitación, para el día 28, nosotros vamos a desarrollar el tema de lo que es cuando hay colisión de derechos humanos en la prestación de los servicios de la persona adulta mayor. Es un foro muy, pero muy interesante, valioso en el sentido de que vamos a tener dos conferencistas internacionales, legas en el tema, legas en los derechos humanos de las personas. Esperamos poder participar, poder contar con la participación de una magistrada, esperemos que acepte la invitación, de una magistrada de Cámara de Familia, y para que vean la importancia de lo que va a tener este foro para lo que es la unidad y para garantizar de nuestro personal los derechos y deberes que tenemos en los servicios que brindamos las personas adultas mayores. Por eso un comercial para una atenta invitación para el 28 de este mes. Para ponernos en contexto y lograr comprender y darme a comprender de la importancia que tiene el tema del consentimiento informado, debemos de partir específicamente primero de nuestra ley primaria, la ley de la cual surgen el resto de leyes como es nuestra Constitución. Si nosotros revisamos el artículo 1 de nuestra Constitución de la República, hace ver que El Salvador reconoce a la persona humana desde el mismo instante de la concepción. Eso es importante tenerlo en consideración porque de ese momento la población, el ser humano, tiene derechos, tiene capacidad para poder gozar de esos derechos. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos ya específicamente lo que es el consentimiento. Tenemos otras normativas secundarias como el Código de Salud, el Código Civil, que aunque es del siglo pasado, pero está vigente y hay mucha articulado de ellas que está encaminado a poder garantizar la capacidad jurídica que tienen nuestras personas que atienden más de 18 años. La Ley Especial para la Protección de los Derechos y Deberes de la Persona Adulta Mayor, que aunque la ley del adulto mayor sí menciona y da la definición de lo que es el consentimiento informado, pero no desarrolla lo que es el consentimiento informado en los diferentes escenarios que se puede presentar, no así la ley de derechos y deberes de los pacientes y prestadores de servicios de salud, que es esa ley la que sí desarrolla el proceso de lo que es el consentimiento informado. La ley de ética gubernamental, la ley de reparación de daño moral, porque muchas veces
a la hora que nosotros realizamos una acción o omisión, puede ocasionarnos no solo la parte del daño físico, sino también puede dañar la dignidad, dañar el honor de la persona adulta mayor, y eso ya en nuestra legislación puede iniciarse procesos que me permitan a mí poder entablar derechos relacionados a mi vulneración desde el punto de vista de mis principios morales que pueda tener. En ese sentido es importante también poder definir cuál es el objeto que tiene la Ley Especial de la Protección de los Derechos y Deberes de la Persona Adulta Mayor. El artículo 1 de la Ley Especial reza que la ley considera, primero, que es una ley de interés público y que el objeto de la ley es garantizar y proteger, promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona adulta mayor. Esto es importante comprender el objeto que tiene la ley del adulto mayor, es garantizar. Si nosotros llevamos este término, ¿qué es una garantía? ¿Qué es lo que a mí me da la fuerza para poder solicitar o demandar los derechos que tengo? Porque la ley me garantiza y me protege ese reconocimiento y pleno goce del ejercicio de mis derechos. Entonces, eso es importante. Nosotros, cuando andamos socializando la ley, ponemos el ejemplo de cuando nosotros compramos un electrodoméstico, un equipo, cualquier situación de estas. Cuando llegamos a un almacén y nos entregan el producto nuevo, nos dan la factura de la compra-venta, porque es algo ilícito que hemos hecho, pero también nos dan un documento que garantiza que si hubiera un desperfecto, si hubiera algo que tenga de no funcionamiento del equipo, pues podamos nosotros abocarnos y hacer los reclamos pertinentes. Entonces hacíamos ver el ejemplo en el sentido de que qué sucede si ese equipo a mí me sale defectuoso y voy a la agencia, con qué actitud llego a poder demandar, a poder solicitar ese derecho que tengo de que el equipo que he comprado no reúne las condiciones por las cuales hicimos nosotros el contrato. Y hacíamos ver que no llegamos con una actitud que vamos a pedir, sino que llegamos a hacer valer ese derecho de la compra que he realizado. Eso mismo sucede con los adultos mayores. Los adultos mayores vienen a solicitar, vienen a demandar un servicio en el cual el Estado se lo garantiza y tienen un documento legal que da fe de lo que como servidor público yo le debo de brindar al adulto mayor. Entonces, en este sentido es importante comprender que el objeto de la ley del adulto mayor tiene dos características fundamentales. Primero, que está centrado en la persona, y segundo, que es una ley que está fundamentada en derechos humanos. Eso es importante a la hora de brindar nuestros servicios. La ley también define quién es una persona adulta mayor, que está en el artículo 2, y dice que lo adulto mayor es toda persona que tiene 60 años o más. Ese es el estrato de población que vamos a determinar como persona adulta mayor. ¿Cuáles son los derechos que aparecen en la ley del adulto mayor? Son 26 derechos que están ahí estipulados. Aquí he mencionado 4 por el interés que lleva por lo relacionado con el consentimiento informado. Uno de los derechos que tiene el adulto mayor es no ser discriminados en razón de su edad, sexo o género. Está definido en el artículo 6 de la ley. El literal A. Recibir un trato digno con respeto a su honor, intimidad personal y familiar. Otro de los derechos es la autonomía e independencia para ejercer sus decisiones por él mismo en forma libre, voluntaria, particularmente cuando se es independiente, estableciendo salvaguardias. Y por último, el derecho que tiene a expresarse libremente, a hacer respetadas sus opiniones o decisiones y que éstas se tomen, así como girar instrucciones de voluntad anticipada y otorgar el consentimiento libre e informado. Entonces, como ven que ya existen derechos que están consagrados en una ley para poder garantizar el consentimiento que voy a darle a una tercera persona para poder realizar procedimientos o todo aquello que ponga en riesgo mi integridad debe de existir
un permiso, un consentimiento que se lo da a la persona para poder realizar las acciones que hemos negociado, que hemos consensado, que hemos acordado que me va a realizar. Si nosotros vemos el consentimiento informado, ¿para qué es útil el consentimiento informado? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Para qué me va a ser útil? ¿Cuáles son los efectos que tiene el consentimiento informado? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración porque el consentimiento informado no es el simple hecho de firmar el documento, no es otro documento administrativo más al expediente clínico, sino que el consentimiento informado tiene una utilidad no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de cómo genero la relación médico-paciente. Qué tanto es la confianza que existe, qué tanto es esa empatía que logro con el paciente y el médico en el sentido de poderle garantizar, generarle al adulto, a la persona adulta mayor, de poderle garantizar, de poderle tomar en consideración cuál es la voluntad de él sobre las acciones u omisiones que voy a realizar en la prestación de mi servicio. Entonces, la definición del consentimiento informado dentro de la ley especial de la persona adulta mayor, en el artículo 4, literal C, dice que es el derecho a aceptar, negar, recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos, psíquicos o quirúrgicos en todos sus ámbitos, participar en investigaciones, experimentos médicos o científicos y a recibir información clara y oportuna sobre las consecuencias y riesgos de dicha decisión. Esto es importante tenerlo en consideración porque el consentimiento informado, como lo vamos a ver más adelante, tiene ciertos elementos, no solo desde el punto de vista del ámbito jurídico, sino desde el punto de vista per se de lo que es el consentimiento informado. ¿Cuál es el objetivo de poder obtener el consentimiento informado en la prestación de los servicios? Primero, que yo le debo el consentimiento informado garantiza los derechos que tiene la persona adulta mayor. Principalmente el derecho de autonomía, el derecho a recibir una información clara, precisa, oportuna e integral, en el cual si no estoy satisfecho poder solicitar una segunda opinión y el consentimiento informado no es un documento que busque entrar en conflicto con el personal de salud y principalmente con el médico. No es el hecho de que una normativa, una ley que vaya encaminada en hacerle un poco más difícil la vida al médico, porque lo que busca el consentimiento informado es el hecho de garantizar esa autonomía, esa libertad que tiene el adulto mayor en poder tomar sus propias decisiones, incluyendo el derecho a la salud. Entonces, la ley no está destinada para perseguir al personal de salud. La ley está encaminada a garantizar, a proteger los derechos del adulto mayor. Y eso es importante tenerlo en consideración porque muchas veces como médico que hemos ejercido el paternalismo desde épocas antiguas en el cual nosotros tenemos el conocimiento, sabemos lo que necesita el médico, sabemos lo que debo de hacer, sabemos cómo lo voy a hacer. Entonces, usted, paciente, simplemente se va a someter a las acciones u omisiones que dentro de mi conocimiento, considero que es más oportuno o que van encaminados a su bienestar y no tomamos en consideración cuál es la voluntad de este adulto mayor. Por eso es importante el consentimiento informado. Además, el consentimiento informado, como es una acción, es un documento jurídico, debe de quedar constancia, debe de quedar una evidencia que es realizado con todos los elementos que lleva el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado lleva implícito cierto procedimiento a desarrollar, pero también lleva implícito que va a tener resultados de obligaciones tanto para el paciente como para el médico que está o que va a realizar la acción o omisión sobre lo que hemos consensado dentro de esa relación de médico-paciente.
¿Para qué sirve el consentimiento informado? Porque tiene un valor probatorio. El consentimiento informado, ese documento, esa hoja que lo tenemos normado, ¿no?, en nuestros hospitales, ese debe de tener todo lo que es almacenamiento, conservación, todo lo que va relacionado con la custodia que tenemos del documento oficial que se llama expediente clínico del paciente, ya que ostenta un valor probatorio cuando existan discrepancias o reclamos de parte, ya sea del médico o del paciente, o que trascienda a otro ámbito fuera del ámbito hospitalario y que pase a otras instancias, que puede ser el Consejo Superior de Salud Pública, que puede ser a un juzgado, ya sea por algo civil o sea por algo penal. Pero algo importante de tomar en consideración es que en ningún caso la firma del consentimiento informado exonera al personal, al médico, de la responsabilidad por una mala praxis. Ese es tomar en consideración, porque el consentimiento informado no es un documento que me exonere de la responsabilidad que tengo como médico de la acción que voy a realizar. Por eso es importantísimo, cuando estamos en ese diálogo, negociación, en ese momento que le estoy brindando la información al adulto mayor, que tenga capacidad para comprender la información que le estoy brindando. Es importante que el adulto mayor comprenda toda la información que le estoy brindando, que él valore los riesgos al procedimiento que se va a someter. Es importante que el médico le explique cuáles son los efectos adversos que va a sostener, cuáles son los riesgos que se va a someter, porque al final es él el que va a asumir esas consecuencias. Y ahí es lo importante, para que no pase como lo hemos observado, que cuando tiene los efectos secundarios, efectos adversos de ese procedimiento que he realizado, el adulto o el paciente se queja de ese efecto porque no se lo explicaron, nunca le dijeron, y ahora estoy sufriendo por esa acción u omisión que no la logré comprender o no me la explicaron en un lenguaje que comprendiera el adulto mayor. Pero cuando yo he comprendido esos riesgos, esos efectos secundarios, y se presentan, los tolero con dignidad, colaboro porque ya se me explicó que iba a tener esos efectos. Eso es lo importante de esa comunicación, de esa relación, de esa empatía que se debe de lograr a la hora de poder obtener el consentimiento informado. Bien, ya entrando en detalle de lo que es el consentimiento informado, primero, que el consentimiento informado es un acto jurídico. Entonces, el consentimiento informado como un acto jurídico tiene tres elementos fundamentales. Uno es el consentimiento, dos es el objeto y tres la formalidad. ¿Cuál es qué es el objeto del consentimiento informado? Es que todo lo que vamos a realizar de esa voluntad que me está concediendo el paciente, es que debe de ser lícito. O sea, debe de ser algo legal. O sea, me da el consentimiento para hacer acciones o omisiones que son legales. O sea, puedo tener consentimiento, pero no para que le haga eutanasia. Entonces, ¿por qué? Porque la eutanasia es un objeto ilícito que no está permitido por la ley. Por lo tanto, todas las acciones u omisiones que voy a realizar van encaminadas a que lo que voy a realizar esté dentro del marco jurídico legal, que sea lícito esa acción que voy a realizar. El otro elemento del consentimiento informado es la formalidad. O sea, la formalidad me hace ver de que hay un documento ya estructurado, elaborado, en este caso por el Ministerio de Salud, que está dentro de los hospitales, pero esa formalidad lleva ahí implícito que le debo de brindar la información completa, integral, oportuna al adulto mayor. Pero no solo es darle la información, sino que él la comprenda, que valore los riesgos, que valore cuáles son los efectos adversos que va a tener, cuáles son las consecuencias que me va a quedar de ese consentimiento, de esa voluntad que hemos logrado. Y el consentimiento, que lo vamos a desarrollar en este momento, es que el consentimiento informado, él solo, cuando doy el consentimiento, ese consentimiento debe de reunir tres elementos importantes. Uno es la información, y eso lo tenemos regulado nosotros en el artículo 13 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud.
Y déjenme leérselos para que vean ustedes qué es lo que lleva el artículo 13. Porque muchas veces nosotros, vas a ver, dice, el paciente o su representante deberá recibir en forma verbal y escrita del prestador de servicios de salud durante su atención la siguiente información de manera oportuna, veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema. El nombre completo del profesional que lo atenderá y su número de registro de la Junta de Vigilancia, su diagnóstico, tratamiento, alternativa, riesgo, evolución y pronóstico respectivo. Recibir la información y explicación de manera oportuna y lo más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes, de su tratamiento y de todos los procesos que voy a realizar. Las posibilidades, debe de expresar y que él comprenda las posibilidades de éxito que puede tener esa intervención, el riesgo implícito que lleva esa intervención, las consecuencias de rechazar o interrumpir un tratamiento. Entonces, eso es importante, vean todo lo que lleva, que muchas veces nosotros en una forma rápida, simplemente medio le explicamos a nuestro paciente y le hacemos que saque la firma. Hay algo importante en la información, y es que la información debe de ser una información precisa y clara, pero además la información no debe de tener vicios encaminadas a que esa información yo la hago ya con cierta dolo, en el sentido de, como profesional, buscar la intención por hacer un procedimiento que verdaderamente no tomo en consideración la voluntad del adulto mayor, pero sí buscando un beneficio económico de mi parte. Tal vez eso se puede ver en la parte privada, pero también es el hecho que también yo puedo omitir información para no realizar un procedimiento, para dilatar un procedimiento que sabemos de que a la larga va a tener consecuencias en el adulto mayor. Entonces depende del punto de vista que se quiera ver la información, por eso, y además, si el adulto mayor solicita que tenga una segunda opinión, nosotros se la tenemos que brindar, que haya una segunda opinión de otro médico que esté en la misma categoría, en la misma especialidad, para que le pueda obtener una segunda opinión. El otro elemento del consentimiento informado es que debe de ser voluntario. Debe de ser voluntario. Eso es importante tenerlo en consideración porque no puede existir ningún vicio de esa voluntariedad que debe de tener. Vicios como cuáles. Cuando estamos haciendo de que debe de tener las formalidades, entonces uno de los vicios que se puede tener es que cuando yo llene el documento, no puse, en vez de ponerle el nombre, le pongo por decirles así, mi nombre es Carlos Alberto Bonilla, y le pongo Carlos Alfredo Bonilla. Entonces, ahí hay un vicio, un error en cuanto al nombre, pero no en ningún momento le quita la validez que tiene ese documento. Entonces, es importante que yo, a la hora de estar brindando ese voluntariado, esa decisión mía de poder de ceder ese derecho de poder hacer y adquirir una obligación sobre lo que estoy cediendo al médico para que pueda realizar. Y el otro vicio que puede existir es que no, como es voluntario, no puede haber fuerza para que yo firme ese consentimiento informado. Porque ahí, si ya hay fuerza, si hay una manipulación para que firme ese consentimiento va a ir viciado, por lo tanto, pierde la validez a la hora de haber consecuencias sobre lo que hice o lo que no me hicieron y que perjudicó mi bienestar, mi dignidad, mi honor. Y el otro es el dolo. ¿Con qué intención yo obtuve ese consentimiento informado? Y ahí tiene que ver mucho lo que es la familia, tiene que ver mucho el prestador de servicios de salud.
Y el otro elemento del consentimiento informado, que es el que verdaderamente quisiéramos como estar con ustedes, es este. Aquí es importante que quizás es donde nos vamos a entretener un poquito más, por el hecho de que, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es un acuerdo de voluntades de dos o más personas. Y ese acuerdo está relacionado con un objeto lícito, destinado, ese acuerdo de voluntades destinados a producir efectos jurídicos. ¿Qué significa eso? Ese acuerdo de voluntades me está generando lo que es obligación. Y las obligaciones adquiero responsabilidades sobre la acción o omisión que voy a realizar. Y esto es importante tenerlo en consideración porque el consentimiento lleva implícito la responsabilidad de la acción de hacer algo, de no hacer algo o de dejar de hacer algo en la prestación del servicio. Ese consentimiento, para poder brindar el consentimiento, es necesario que yo tenga capacidad. Y la capacidad la debo de demostrar. La capacidad hay dos tipos, que las tengo inherentes. Uno es capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todos, desde el momento de la concepción, tenemos capacidad de goce de nuestros derechos. Derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la seguridad jurídica, a los derechos humanos. Acuérdense que todo derecho fundamental es un derecho humano, pero no todo derecho humano es un derecho fundamental. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración porque todos tenemos capacidad de goce. Lo que sí puede generarnos un poquito de dificultad es la capacidad de ejercicio y esa sí la tengo que demostrar. Entonces, acá donde viene, y esta capacidad no debe de tener vicios, ni de forma, ni de dolo, ni de fuerza, ni de error. ¿Y eso a dónde está regulado? En el artículo 1322 del Código Civil. ¿A dónde está la capacidad regulada? En el 1316 del Código Civil. Y eso es importante, déjenme leerlo, lo que dice en el 1316 del Código Civil, porque es interesante de los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1316. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto de declaración su consentimiento y que éste no adolezca de vicio. ¿De cuál vicio? De error, dolo o fuerza. Y que sea ese objeto que tenga una causa lícita, que sea algo legal, no ilegal. Como ven, está regulado en otras normativas que esa capacidad, ¿qué significa? Porque la capacidad me obliga tanto al médico como al paciente a adquirir responsabilidades sobre la acción u omisión que vamos a realizar. Ese acuerdo de voluntad, y ahí la importancia de darme a comprender con el adulto mayor sobre las acciones que va a realizar, que comprenda los efectos que va a tener secundarios. Y además, el consentimiento informado ha tenido mayor auge a partir de 1948, principalmente después de los tribunales de Nuremberg en Alemania, después de los crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial, es donde ha tenido un poquito más y todas las diferentes convenciones y normativas que han surgido hasta la nuestra del 2021, en el cual busca centrar a la persona con derechos humanos por todas las consecuencias que tiene, y todo ha surgido específicamente por las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí sí es donde entramos nosotros ya en la temática. El artículo 15 de la Ley Especial de los deberes y derechos de la persona adulta mayor es bien categórica en el artículo 15, donde dice que todo procedimiento de atención médica será acordado
entre el paciente y su representante y el prestador de servicios de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, lo que deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. Entonces, eso es elemental, que todo procedimiento que ponga en riesgo mi integridad debe de tener consentimiento informado. Entonces, y ese consentimiento informado debe de tener los tres elementos fundamentales: que yo tenga capacidad para dar el consentimiento informado, que se me brinde toda la información oportuna e integral, y que tenga las formalidades del documento para poder que quede constancia que comprendí y los riesgos que yo adquirí, que ese acuerdo de voluntades entre el médico y el paciente verdaderamente obtenga el fruto o se obtenga lo pactado de esas voluntades que hemos suscrito en ese documento que se llama formalmente consentimiento informado. Pero también hay situaciones especiales, como lo hacía ver, es en el hecho de que en aquellos pacientes adultos mayores que van a entrar en un ámbito de experimentación, y el artículo 16 lo regula, donde dice consentimiento informado en los casos de investigación médica, en los casos de experimentos. Entonces ahí tiene que haber un consentimiento informado. Pero algo importante que debe quedar bien claro: en cualquier momento yo puedo prescindir de ese consentimiento informado. Entonces, eso es importante. Yo lo puedo haber dado, pero después yo me arrepiento. Y yo como personal de salud debo de respetar ese derecho de autonomía que tiene el adulto mayor. Pero quizás lo más interesante de esta charla va encaminado cuando el otorgamiento del consentimiento informado me lo dan por sustitución, que es el artículo 17. Yo les hacía ver al principio que la capacidad para dar el consentimiento informado la debo de demostrar, y que todos tenemos dos tipos de capacidad: una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Todos nacemos con la capacidad de goce, pero la capacidad de ejercicio sí la debo de tener. ¿En qué sentido? Los niños y adolescentes no tienen capacidad de ejercicio. Tienen capacidad de goce, pero no de ejercicio, porque la ley así lo regula. Y necesita un tercero que lo represente a la cabeza de la familia. Y es lo que reza el artículo 17. Cuando yo no tengo esa capacidad de ejercicio y tiene que haber una sustitución por un tercero, llámese familia, llámese procurador, llámese cuando yo doy un salvaguardia que me cuide en eso. Entonces, en ese sentido es que va encaminado el otorgamiento por sustitución. El artículo 17 dice: el otorgamiento por sustitución del consentimiento informado se otorgará en los siguientes supuestos. 1. ¿Quiénes pueden esos terceros? Puede ser su cónyuge o conviviente o familiares, cuando el paciente esté en circunstancias incapacitado para tomarlo. ¿Como cuáles? Cuando ya ha sido diagnosticado por una enfermedad que él ya no tiene capacidad. ¿Cuáles enfermedades? Una enfermedad de Alzheimer, ya etapa 3, 4. Él ya no tiene esa capacidad de comprender la información que le estoy brindando. Entonces hay un tercero, un representante, que puede ser en la familia hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, en ese sentido, es otro el que toma. En los casos de las familiares, y esto es importante, tendrán preferencia el de grado más próximo, y dentro del mismo grado, el de mayor edad. ¿Qué significa esto? Ese adulto mayor que ya no tiene capacidad para tomar o para brindar el consentimiento informado, porque ya cognitivamente no tiene capacidad, y yo ya la demostré, y eso es lo importante de demostrar la capacidad. La doctora le mencionó temprano lo que es la norma.
En la norma, en los anexos de la norma, están los diferentes instrumentos para determinar la capacidad cognitiva que tiene el adulto mayor. Entonces, cuando yo demuestro que este adulto mayor no tiene capacidad para tomar sus decisiones, entonces tengo que buscar un representante para que las tome. Y allí, a la cabeza, la familia. Pero entre la familia, tenemos que ver quién es ese que va, el que tiene la mayor representación en la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con eso? Si este adulto mayor va a la consulta externa, ¿ya? Y hay que hacerle un procedimiento, le dejamos un examen, hay que hacerle una endoscopía, hay que hacerle cualquier procedimiento que ponga en riesgo su integridad, entonces me tiene que dar el consentimiento. Pero ¿quién lo llevó a la consulta? ¿Con quién era el acompañante que llevaba? ¿Era su esposa? ¿Era su conviviente? ¿Eran sus hermanos? ¿Eran sus hijos? ¿Quién? Como lo vamos a ver después con el artículo 18, es importante determinar quién es esa persona. Porque si ha llegado ese adulto mayor con su esposa y sus hijos, quien toma la decisión, porque él ya no la puede tomar porque está por constitución, es su esposa. Pero si en el caso ya él es viudo y llegó con sus hijos, y el señor llegó con 2 hijos, pero el que llegó, el señor uno le pregunta, ¿cuántos hijos ha tenido usted? Mire, yo he tenido 6. Y los 2 que están aquí, mire, el que está aquí es el número 3 y él es el último, es el sacaleche. Entonces, ¿quién es el que tiene la representación para darles el consentimiento informado? Es el número 2, porque aquí lo dice. En los casos de los familiares tendrán preferencia el del grado más próximo. Entre la esposa y los hijos, el grado más próximo es la esposa. Y dentro de los hermanos, el de mayor edad es el que va a tomar la representación para poder brindar el consentimiento informado. Pero también está otro cuando el paciente ya ha designado previamente a otra persona. Eso es lo que se conoce como salvaguardias, ya que hay todo un proceso legal para poder determinar quién va a ser esa salvaguardia que va a velar por mis intereses, por mi patrimonio, y que el salvaguardia sí tiene implicaciones legales que puede responder con su patrimonio. Y ahí la importancia del asesoramiento para poder brindar la salvaguardia, porque al final es un juez de familia quien va a determinar quién va a ser salvaguardia. No necesariamente tiene que ser familia, puede ser un particular el que la puede asumir esa responsabilidad previamente investigado por el juzgado de familia, que va a determinar si cumple con los requisitos para hacer un salvaguardia del cuidado de su integridad y del patrimonio de este adulto mayor. Y lo otro que les hacía ver en otro grado de sustitución son aquellos que por su edad no pueden tener esa representación, esa capacidad de ejercicio de mis derechos y deberes, como son los niños adolescentes, o aquellos que han sido declarados por un juez que son incapaces. Acuérdense que la incapacidad en nuestro país tiene que ser decretada por un juez. Y aquí, para nosotros ver la importancia de lo que es veamos lo que es quizás el que genera un poquito más de análisis y un poquito más que nos genera principalmente en los hospitales, lo que está relacionado con el artículo 18 de la Ley Especial de los Deberes y Derechos de los Pacientes y Personal de Salud. Y es cuando yo no voy a solicitar el consentimiento informado. Cuando yo no se lo voy a pedir el consentimiento informado y que esa responsabilidad la asume el médico tratante. El artículo 18 dice excepciones a la exigencia del consentimiento informado. Artículo 18. Son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento informado la siguiente. A. Cuando la no intervención suponga un riesgo epidemiológico para la salud pública, según determinen las autoridades sanitarias. Nosotros hemos tenido decisiones como ministerio en el cual no solicitamos a la población un consentimiento. El COVID fue un ejemplo claro.
Ya por como era una pandemia, había un interés nacional de salvaguardar la vida de la población, pues se dio la indicación de mantener un confinamiento por un tiempo determinado a la población. Se tomó esa decisión por un interés epidemiológico. Y lo garantiza la ley, lo garantiza el Código de Salud en esas situaciones especiales. El B dice, cuando el paciente no está capacitado para tomar decisiones y no existan familiar o representante legal, o estos últimos se negasen injustificadamente a prestarlo, de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente y siempre que se deje constancia por escrito en estas circunstancias. Esto es importante tomarlo en consideración por dos cosas. Primero, es que el paciente no tiene capacidad. Y segundo, no existe un familiar. O sí existe familiar, pero se opone a la intervención. Acá hay que tener bien claro porque lo que predomina ahí es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida, a la integridad de este adulto mayor. Y ahí es donde el médico, cuando ya demuestra que no tiene capacidad, asume la responsabilidad. Y aquí es importante, porque como ustedes van a ver al final de los párrafos del artículo, es importante que al final esa decisión de ese momento en particular, yo lo debo de informar a la Procuraduría de la República, porque a él le compete la representación de ese acto en particular que se puso en riesgo la vida de él. Entonces, ahí es donde viene, donde en la emergencia, en el servicio de emergencia, el adulto mayor no tiene capacidad o no hay un familiar para que dé el consentimiento, o este adulto mayor llega con un familiar que se opone a una acción. Es importante por el hecho de que hay otro término de suma relevancia que tenemos que no es parte de la temática, pero sí solo para ponerlos en contexto, que es la voluntad anticipada. Y muchas veces hay situaciones de otro ámbito, principalmente religioso, en el cual pueden llegar con un documento que dice, mire, mi papá dice que tiene que no me le vayan a hacer esta acción, como cuál, ponerle sangre. Y llega con un acta notarial, de la congregación a la que pertenece, en el cual está diciendo que esta persona como tal, aquí está, que él se opone a que le administren esto. Pero un acta notarial no es un documento, porque la voluntad anticipada, como lo desarrolla específicamente la ley del adulto mayor, principalmente en el artículo 79, que dice, la persona adulta mayor en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica podrá, es potestativo, otorgar disposiciones de voluntad anticipada frente a la probabilidad que en el futuro se encuentre imposibilitada para tomar decisiones por sí misma respecto a su salud, servicios de cuidado y administración de sus bienes. Pero aquí viene lo más interesante en el segundo párrafo de este artículo. Las disposiciones de voluntad anticipada se otorgarán en una escritura pública y su aplicación deberá ser previamente autorizada por un juez de familia, quien establecerá de forma inmediata medidas de seguimiento a fin de evitar cualquier tipo de abuso. O sea, si yo quiero respetar esa voluntad de esa persona en una situación que él no la pueda tomar, entonces debe de hacerse en una escritura pública, pero no basta que tenga la escritura, sino que debe de ser avalada por un juez de familia. Lastimosamente, nosotros no contamos con una normativa específica para ese acto en particular, como lo tienen otros países, el más cercano como México, y que en México solo 7 estados son los que tienen una ley que desarrolla lo que es la voluntad anticipada.
Pero volviendo a nuestro tema, en nuestro tema, el literal C del artículo 18, que es donde no solicitamos el consentimiento informado, dice, ante una situación de emergencia que no permita demora por existir el riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento y la alteración del juicio del paciente no permita obtener su consentimiento, yo no lo voy a solicitar. Eso es cuando el médico diagnostica que esta situación es una emergencia y pone en peligro su vida, yo no solicito el consentimiento informado. Y si hay un familiar que se opone por cualquier otra circunstancia y no tiene un documento que me haga valer jurídicamente esa voluntad del adulto mayor, entonces yo no lo tomo en consideración. Y todavía se pone un poquito más interesante por el hecho de que yo puedo tener la voluntad anticipada, estar ya en una escritura pública, tenerla ya avalada por un juez de familia. Pero ¿qué sucede si yo tuve un accidente de tránsito yendo para la Costa del Sol o yendo para el Puerto de la Libertad? Sufro el accidente y me llevan de emergencia al hospital. Ahí no voy a andar con el documento, a menos que yo, donde salga, llevo mi escritura pública ya avalada, pero de lo contrario, cuando llegue la emergencia, el médico va a proceder de acuerdo a su práctica, si es una emergencia. Si es una emergencia, yo procedo a lo que la ciencia médica estipula, ya, porque no hay nadie, porque es una emergencia que estamos. Entonces, pero si el familiar dice, mire, mi papá tiene esto y no lo demuestra, yo procedo a lo que la ciencia médica estipula que se debe de realizar. Es importante tener en consideración porque muchas veces dilatamos procesos que son de emergencia, que ponen en riesgo su vida y ahí, por el temor de no tener consentimiento, cuando la ley me faculta como médico a asumir esa responsabilidad. El requisito es que yo tengo 24 horas para informar a la Procuraduría Auxiliar del departamento, dependiendo del hospital donde esté, de informar para que haga la representación de ese acto que yo realicé. Eso sí que debe de hacerse una buena evaluación, una buena anamnesis, una buena historia clínica, poner el diagnóstico que es una emergencia, poner el plan y las acciones que yo realicé para garantizarle la vida a esta persona adulta mayor. Y después informarle a la familia de mi acción, de lo que realicé. E informar a la Procuraduría de las acciones que yo realicé, para que así no haya ninguna consecuencia legal de las acciones que realicé sin el consentimiento informado. Y lo otro, el último que está encaminado, es el hecho, que es el literal D, donde dice que ante una situación de urgencia de pacientes abandonados sin pleno uso de sus facultades mentales, el profesional médico tomará las decisiones correspondientes con el fin de soporte médico adecuado. La situación de abandono y las acciones médicas deberán quedar consignadas en el expediente. Estos supuestos se pueden llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el punto de vista de valor clínico o valor de la salud de la persona afectada, dando la facultad al médico de la toma de decisiones. Aquí este último va encaminado a aquellos pacientes que vienen en una condición de calle. ¿Ya? Entonces, no hay quien pueda otorgar todo y cuando yo demuestre que este adulto mayor no tiene capacidad. Hemos tenido en la unidad, recibimos y iniciamos procesos en el cual la población está poniendo avisos o denuncias en vulneración de derechos. Y muchas veces encaminados que pasan a la Procuraduría o a otras instituciones y nos hacen ver si no ha habido violación violación de derechos humanos o violación de derechos de acuerdo a la normativa de la ley con respecto a los adultos mayores. Y nos estamos llevando muchas sorpresas en el cual
cuando ya vemos por qué nos hizo el procedimiento y nos dicen es que mire, no tenemos el consentimiento, entonces la pregunta tácita que nosotros hacemos es, mire, ¿y él tiene capacidad para dar el consentimiento? Porque hemos tenido casos bastante largos, grandes, en el sentido de que el costo que tiene el mantener un adulto por no realizar un procedimiento, y más que eso, el costo emocional, físico que tiene el no realizar una intervención encaminada a garantizar el bienestar del adulto mayor, principalmente con las fracturas de los adultos mayores. Y el otro tema fundamental que es un sujeto de otro análisis o de otra charla, que es el tema de la sujeción. Que por la ley las sujeciones están prohibidas en principio y da el proceso a seguir para cuánto se van a indicar las sujeciones, ya sea sujeciones físicas o sujeciones mecánicas. Y lo otro que estamos confundiendo es el término de entre una sujeción y una contención que se debe realizar. Para la contención hay protocolo, para la sujeción no existe una indicación médica de sujeción. Entonces, lo importante es el hecho de cómo yo le garantizo los derechos al adulto mayor, principalmente el derecho a la autonomía, el derecho a la información, el derecho a tomar sus propias decisiones, el derecho a decidir, el derecho de la voluntad, que se me respete mi voluntad, que se me respete el poder decidir qué es lo que quiero, porque soy yo como paciente, el que va a sufrir o es el que va a tener los efectos adversos o las consecuencias o los riesgos o la discapacidad que puedo quedar por ese procedimiento. Pero no veamos al consentimiento informado como algo administrativo, como otro documento más que va en el expediente. No lo veamos desde el punto de vista punitivo, sino veámoslo que nos da la oportunidad como personal de salud, como médico, como paciente, cómo mejorar esa empatía, esa relación médico-paciente, cómo disminuimos la ansiedad, cómo nosotros comprendemos el sentir y el pensar de este adulto mayor que le permita a él en una forma más integral, más oportuna, más apegado a lo que es él, de poder decir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, respetando, tomando en consideración mi opinión, no simplemente ser sujeto de una acción porque usted tiene el conocimiento. Si ustedes buscan toda la historia del consentimiento informado, lo vamos a ver desde el juramento hipocrático. Ya está el consentimiento, ese saber, ese paternalismo que tenemos como profesionales de la salud, en el cual nosotros ejercemos el poder del conocimiento hacia nuestros usuarios. Y eso es lo que esta ley trata de garantizar. A través de esas acciones, de esos procedimientos que ponen en riesgo mi integridad, mi vida. Entonces, en ese sentido es importante el consentimiento informado. No desde el punto de vista punitivo, porque ya lo vimos de que sí tiene efectos jurídicos el consentimiento informado. Cuando yo obtuve ese consentimiento informado con vicios, ya sea de forma, ya sea con un dolo, ya sea de un error, o que yo no demostré que este adulto mayor tiene capacidad para tomar sus decisiones, o que lo que estamos viendo nosotros, que estamos sugiriendo en todo lo que es los establecimientos de salud, que es una práctica que se ha observado y principalmente en el oriente del país, que se llegan a hacer. Acordemos que el Ministerio de Salud garantiza el derecho a la salud. Ese es el derecho fundamental de todos los que están ahí, que nosotros garantizamos. Y los otros derechos hacemos gestión. A gestión para que puedan las otras instituciones garantizar los derechos que les compete a ellos desarrollárselos. Nosotros gestionamos a las otras instituciones el hecho que este adulto mayor no tenga documentos de identidad. El hecho de ese adulto mayor, ¿cómo le garantizamos dentro del establecimiento su capacidad jurídica? La capacidad de administrar sus bienes. Y como ejemplo, nosotros observamos mucho en este barrido que estamos haciendo en los hospitales, principalmente en Oriente, donde muchos familiar, hijos en particular, llegan con un notario, llegan al establecimiento de salud
y lo hacen que firme una escritura y el adulto mayor pierde todo su patrimonio y queda sin nada cuando sale. Entonces ahí nosotros no velamos por esa capacidad jurídica que tiene el adulto mayor. Entonces, como ven, y obtuvo un consentimiento. ¿Quién es la persona más representativa para que dé el consentimiento? ¿Quién va a brindar el servicio? En este caso es el médico. Es el médico, el facultativo responsable, porque él es el que adquiere la responsabilidad. Por eso les hacía ver el significado de consentimiento. El consentimiento es un acuerdo de voluntades entre el paciente y el médico. O, si él ya no tiene capacidad, entre ese representante de ese adulto mayor y el médico. Y ese acuerdo lleva implícito obligaciones. Y las obligaciones llevan responsabilidades. Desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, ya sea por una acción o una omisión. Entonces es importante el podernos dar y espero contribuir con esta pequeña exposición, poder tal vez en las preguntas podamos ampliar un poquito más el tema o en algunos casos en particulares que se pueda desarrollar un poquito más. Pero lo importante quizás es conocer lo que es la ley especial de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de salud, porque es una ley para el Sistema Nacional Integrado de Salud y el sector privado. Fíjense que aquí no hemos tocado otros temas de suma importancia como es los hogares de larga estancia. Ya no hemos tocado eso. En el hecho de que los requisitos y cómo estos adultos mayores nos lo traen al sistema público. La importancia, acordémonos, nosotros estamos haciendo la abogacía en cuanto a los programas encaminados en el ciclo de vida. En este caso, pues el programa del adulto mayor, tanto del punto de vista preventivo como curativo. Que todo nuestro personal de salud, todo técnico administrativo, conozca las diferentes normativas. No solo la ley del adulto mayor, no solo la norma del adulto mayor, sino otras normativas encaminadas a garantizar, porque todas las leyes están integradas. No todas las leyes desarrollan. Ustedes han visto que la ley del adulto mayor no desarrolla el consentimiento informado. Lo desarrolla otra ley que va encaminada a poderle hacer ver, porque es un deber del personal de salud el obtener el consentimiento informado. ¿Por qué? Por los efectos jurídicos que tiene el consentimiento informado. Por los efectos que va a tener desde el punto de vista de responsabilidad para el médico o para el paciente. Entonces, esa es la importancia de este tema. Espero que ustedes haberles satisfecho sus expectativas. Si no, pues estamos poder escuchar sus preguntas o comentarios al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Excelente presentación. Realmente ha sido muy preciso y conciso. Y tenemos preguntas en el chat. Creo que una de las ideas con las que yo me voy a quedar es que la ley no tiene interés o no es el objetivo de la ley perseguir al médico, perseguir al profesional de la salud. Yo creo No que sé si es charla. ninguna ley... Charla entre la diferencia entre una contención y una sujeción. Sí. Sí. Hola. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es importante que quede claro que nuestro objetivo no es perseguir a nadie, ni enjuiciar a nadie, ni hacer juicios, sino que dar a conocer una ley, los derechos de la persona mayor y que nosotros estemos enterados que nuestro ejercicio profesional está siempre sujeto a la observancia jurídica, sí, a la observancia también de la ciudadanía. Y creo que apegados a la ética, podemos trabajar de una mejor manera, con un sentido humano, pero sobre todo con la enorme responsabilidad que tenemos. Y quisiera pues abrir los micrófonos. Tenemos dos preguntas acá. La primera, para que interactúen con nosotros.
Cedo la palabra a Lorena Anabela Gómez Argueta con la pregunta en base al artículo 79 y respetando la autonomía que pasa con un paciente en final de vida. Si puede, estimada Lorena, concretar qué desea de esta pregunta. Sí, doctoras, gracias por la invitación. Pues yo trabajo en la Seguridad Social, en el Servicio de Atención Paliativa. Y pues uno de los pilares fundamentales de la atención paliativa precisamente es el consentimiento informado, la información al paciente y su familia, el respeto a la autonomía y en el caso del final de vida, cuando ya sabemos que hay una enfermedad progresiva, incurable, donde no hay un tratamiento específico y donde la muerte es pues ya inevitable, entramos pues con cuidados paliativos. La pregunta en específico es, nosotros trabajamos y de hecho seguimos trabajando en el tema de voluntades anticipadas. ¿Sí? Y obviamente los consentimientos informados, que como decía es uno de los pilares de nuestras atenciones. Pregunto, porque en el artículo 79, aquí sí quizás ustedes me pueden ayudar, que tienen el aspecto jurídico pues más técnico que el mío, en cuanto a que un paciente que esté en agonía o en final de vida, cómo nos debemos conducir con respecto al tema de las voluntades anticipadas, puesto que los convenios internacionales, la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes contempla y nos manda también a dar los cuidados paliativos al adulto mayor. Gracias. Sí, antes de darle la palabra al doctor Bonilla, quiero leerle a los presentes que el artículo 79 habla de la voluntad anticipada y dice, la persona adulta mayor en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica podrá otorgar disposiciones de voluntad anticipada frente a la probabilidad de que en el futuro se encuentre imposibilitada para tomar decisiones por sí misma respecto a su salud, servicios de cuidado y la administración de sus bienes. Las disposiciones de voluntad anticipada se otorgarán en escritura pública y su aplicación deberá ser previamente autorizada por el juez de familia, quien establecerá de forma inmediata medidas de seguimiento a fin de evitar cualquier tipo de abuso. Estamos claros para todos los presentes que en la atención al final de vida tiene 3 procesos, ¿sí? Y uno de esos procesos, me imagino yo que doctora habla acerca de la enfermedad agónica, sí, que la enfermedad agónica puede ser días, y por lo tanto, ya sea una enfermedad oncológica o no oncológica, tenemos tiempo para actuar, tenemos tiempo para proceder. La ley, el artículo no dice no den cuidados paliativos, no dice eso, ni ningún tratado internacional riñe con eso, sí, sino que la ley le dice a usted que tiene que considerar cómo esta persona quiere vivir sus últimos días, sean meses, sean semanas o sean días. Y podemos prepararnos para ese proceso. Creo que es un derecho humano de todos nosotros, ¿sí? Que nos preparemos para un momento de transición, para un momento en el final que dejamos nuestro legado. Quiero cederle la palabra al doctor Carlos. Gracias, doctora. Sí, muy bien, como usted lo ha explicado. Quizás en lo que nos genera un poquito de controversia es el segundo párrafo, en lo cual para poder ejercer la voluntad anticipada tiene que haber un documento que tiene solemnidades, que es una escritura pública. Y conste que no lo hace un abogado, lo hace alguien que es notario. Y no basta con que se la haga, no basta con que tenga la escritura, sino que tiene que ser autorizada, avalada por un juez de familia. ¿Por qué es esto? Quizás, como su nombre le dice, voluntad anticipada, debe de cumplir 2 requisitos. 1, que es mi voluntad, y 2, que yo me anticipo a acciones u omisiones que yo no quiero que realicen en la etapa final de mi vida. Entonces, eso es importante, pero para poder garantizar jurídicamente ese derecho de autonomía, de independencia suya, ya como paciente, yo la tengo que dejar un tercero que va a verificar, que va a garantizar que eso que yo quiero que hagan o que no hagan, se me realice en un momento que yo lo estoy viendo, que me estoy anticipando, que lo puedo presentar. Entonces, ahí es donde va a ejercer ese tercero a que se garantice esa voluntad.
Pero eso no significa, porque la voluntad anticipada es un tema que hay que tener, comprender lo que son los principios bioéticos, en el sentido que va encaminado, en el caso, yo ya tengo 65 años, 70 años, y me están atendiendo y de repente comienzo a decirle, mire doctor, fíjate cómo se llama, estoy teniendo problemas se me están olvidando las cosas, fíjate. Y ya me cuesta recordar y todo, me hacen todo el estudio, clínicamente me diagnostica que yo tengo Alzheimer, pero estoy en una etapa 1. ¿Tengo capacidad? Sí, tengo capacidad. Yo paso las pruebas de mi capacidad cognitiva, pero yo ya estoy claro que en un periodo de tiempo, cuando yo esté en una etapa 3, 4, yo voy a perder la memoria. Entonces, o tengo un Parkinson, cualquier enfermedad cognitiva que me va a llevar a ese deterioro de no poder tomar decisiones, o que tengo una patología que me está llevando o que me va a llevar a tener sufrimiento, entonces yo les digo, miren, el médico me lo explica, el médico me dice, mire, usted va a tener, estos son los efectos que usted va a tener en una forma progresiva en determinado tiempo. Entonces, yo lo platico con mi familia y les hago ver, miren hijos, o mire su compañera de vida o su entorno familiar, les hago ver de que a mí no me gustaría de que al final de la vida me estuvieran si llego a presentar un paro o alguna complicación, a mí no me gustaría que me intubaran o que me tuvieran en una UCI o que me estuvieran mis signos vitales a través de una máquina y todo. No, a mí me gustaría que me dejaran el proceso natural de morir. Yo sé que tengo dolor. Esa patología me genera dolor. Entonces, pero yo ya no voy a utilizar mecanismos que me prolonguen la vida. Entonces, yo eso lo expongo, lo hago saber como profesional. Entonces, le extiendo a este paciente una historia, un documento en el cual le va a dar mi nombre, mi número de registro, cuál es el diagnóstico que tengo, cuáles son los efectos que va a tener, y eso le sirve para que vaya a buscar a un notario y le haga ver que yo quiero dejar por escrito cuál es mi voluntad de las cosas que quiero que hagan y de las cosas que no quiero que hagan. ¿Ya? Entonces, cuando el notario ha redactado escritura pública, se tiene que llevar a un juez de familia y él la va a revisar que no tenga vicios, que no tenga nada que vaya en contra de la integridad de esta persona adulta mayor, pero por la patología que tiene, va a futuro, va a presentar esto, y él se está adelantando de las cosas que el derecho que tiene a la salud, no quiero que me realicen o quiero que me realicen. Entonces el juez lo va a valorar y sí está bien, ¿ya? Y va a dar el visto bueno, pero va a, ¿cómo se llama? Ya es él el que va a garantizar que esa voluntad se pueda ejecutar todo y cuando no vaya a actos ilícitos en el hecho de ¿cómo se llama? La eutanasia, por favor. Eso no es permitido. Entonces, en ese sentido, por eso es que la voluntad, como el nombre lo dice, es algo mío, pero que yo quiero a futuro, me estoy anticipando a esos efectos que va a tener mi patología. Y ahí es donde entran, dependiendo de la patología que tenga, otros cuidados. En ningún momento la ley dice que se abandone al adulto. En ningún momento. Lo que dice es, mire, búsquele alternativa y ahí entran los cuidados paliativos. Como ministerio, está ya ahorita ya los cuidados paliativos, para poderlos hacer a nivel comunitario, con todas las condiciones siempre en una relación, en una comunicación estrecha con el hospital para seguirle dando los cuidados que tiene en ese final de la vida. Diferente es, por la día que no quería meterme en esto, lo que es de salvaguardia. Ese es que va muy estrechamente relacionado con eso. Pero lo importante de todo esto, lo que es si tiene o no tiene capacidad. La voluntad anticipada, lo primero que aquí vean, miren, que esté en, como lo dice el 39, en el ejercicio
de su capacidad jurídica. O sea, que él esté capacitado para poder plasmar jurídicamente mi voluntad. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo capacidad, no puedo yo anticiparme a eso. Y un tercero no puede ejercer mi voluntad. ¿Ya? Entonces, principalmente de aquello que no quiero que me hagan. Y por eso es importante distinguirlo con lo que es la salvaguardia. ¿Ya? Porque la voluntad es un derecho mío. Y lo dejo plasmado. Hay un documento formal con la solemnidad de lo que lleva una escritura pública. Porque eso se va a protocolizar. Eso se manda a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está eso. ¿Por qué? Porque ese protocolo todos los años se lleva a la Corte Suprema y ahí queda a perpetuidad esa decisión. Porque hay un protocolo, hay una escritura matriz que está definiendo. Y ahí, como es un documento con todas las solemnidades, hay obligaciones, hay responsabilidades. Entonces, cambia a lo que es un acta notarial. La solemnidad de una escritura pública, puedo, como notario, si no cumplo con todo eso, puedo perder el ejercicio libre de la profesión. No sé si me doy a comprender con la compañera, porque a nivel de hospitales tenemos esa dificultad en el hecho de que la voluntad anticipada nunca se da en etapas de crisis. Ese es consentimiento informado, que es otra cosa que lo hemos explicado. La voluntad anticipada no se puede dar en un momento de crisis, en un momento de emergencia. No puedo decir, mire, mi papá no quería que me hicieran esto y esto. Demuéstralo. Compruébelo. Compruébelo. ¿A través de qué? De una escritura pública que esté avalada por el juez de familia. Por lo menos en nuestra legislación. Muy bien, muy amplia la respuesta, doctor. Tenemos más preguntas y había solicitado la intervención Elena Rodríguez. Elena, si te encuentras con nosotros, te cedemos la palabra para alguna pregunta. Sí, doctora, yo tengo una pregunta sobre, permítame. En la información que es el artículo 73 de Ley y Derecho y Deberes del Paciente, cuando el paciente encamado le pide a un personal de salud de que le dé su estado de salud en que se encuentra y el familiar no quiere que nosotros lo digamos, entonces como nosotros tenemos que seguir la ley en decirle al paciente aunque la familia no lo quiera así. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjense que lo que estamos observando es en los expedientes que cuando ya el paciente está estabilizado, ya ha salido de su emergencia y lo hemos pasado a un servicio, lo que menos observamos es si tiene capacidad este adulto mayor para las decisiones que va a dar. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene, porque si este adulto mayor, por ejemplo, el adulto mayor le dice, mire señorita, yo quisiera saber cuál es mi estado de salud. ¿Es usted como enfermera la responsable de dar esa información o es el médico? ¿Ya? Entonces, si es el médico, lo primero que debe determinar si él tiene capacidad para yo poderle brindar esa información, porque él tiene derecho a la información según el artículo 6. ¿Ya? Ahí están los derechos de él. Entonces, él tiene derecho a recibir la información en una forma clara, precisa. Y el artículo 13 de la Ley Especial de Deberes y Derechos de los Pacientes me lo recalca de que el adulto tiene derecho a recibir esa información, pero debe tener capacidad. Si él tiene capacidad, legalmente se la tengo que brindar. Ahora, ahí es donde viene la importancia de cómo es la relación del médico con el entorno de la familia. O cómo le va a explicar al adulto mayor, cómo le va a orientar, ¿ya? Porque ese es mi derecho, porque al final yo voy a tomar la decisión cuando usted me va a hacer procedimientos y todo. Ahora, distinto es cuando él no tiene capacidad. Si él no tiene capacidad, es un representante. Entonces, aunque usted le explique, él no le va a comprender, porque no tiene la capacidad cognitiva para que él pueda asimilar y comprender los efectos que tiene de la información que usted le va a brindar. No sé si me doy a comprender.
o satisfago la pregunta. Sí, queda bien claro. Es muy frecuente negarle la información a las personas mayores porque asumimos que no tienen capacidad de comprensión o capacidad de tomar la decisión. Ha quedado claro. Tenemos acá otra pregunta de Rodolfo Giovanni que está muy buena, que dice, en el caso de pacientes que recibimos ya en fase preagónica o agónica, recordarles que la atención en terminalidad de vida tiene 3 fases, ¿sí? Y de eso está hablando el doctor. Con deterioro cognitivo, es decir, no tuvimos la oportunidad de realizar el proceso de voluntades anticipadas en el tiempo correcto. Pregunta, ¿cómo sería lo correcto de actuar ante un evidente final de vida, sin tener voluntades anticipadas, y pone entre paréntesis documento notariado, en la persona mayor? Y su pronóstico nos dice que no se beneficia de una reanimación cardíaca, por ejemplo. ¿Pueden los familiares firmar de no aceptación de esa reanimación? Doctor Bonilla. Con gusto. Fíjese bien, por le dije que el artículo 18 es el artículo de todo esto, es el más crítico. Porque en una cosa, insisto, la voluntad anticipada no es de momento de crisis, ni problemas agudos. Ya es un momento donde yo estoy tranquilo, tengo mi capacidad, tengo todos mis derechos. Yo mentalmente estoy bien. Pero en el caso que está planteando el compañero, donde yo no voy a solicitar o voy a solicitar el consentimiento para lo que quiero hacer. Entonces aquí es donde viene. Bien claro, ¿es emergencia o no es emergencia? El literal B, el C, le dice que si es emergencia, usted toma la decisión. Usted toma la decisión. Porque no necesita la autorización o el consentimiento del paciente para hacer eso. Entonces, uno de los principios de bioética es el principio de beneficencia. Yo debo de hacer lo mejor para el bienestar de este adulto mayor. Ojo, ahí un momento lo interrumpo, doctor, recordando que estamos hablando de una persona que está en una fase agónica de un proceso crónico ya avanzado. Va. Estamos hablando de una persona que evidentemente, como bien lo pregunta Giovanni. Sí, Giovanni, déjeme ver. Sí. Bueno, RG pregunta. Pero la pregunta de él va encaminada si le voy a dar o no dar reanimación. Correcto, pero estamos hablando de una persona que no tiene pronóstico y que los cuidados paliativos mandan a que no se puede encarnizar terapéuticamente a la persona. Yo creo que aquí lo clave es la comunicación con los familiares. La información, porque si estaba en cuidados paliativos, ya había todo un proceso de la relación médico-paciente que me hacía comprender. Lastimosamente no es el médico que le estaba brindando los cuidados paliativos, sino que es otro médico externo que desconoce totalmente la relación que se tenía. Entonces ahí es donde tiene que valorarse cómo va a ser ese momento crítico de esa toma y entra mucho la parte bioética de mi formación para poderle brindar. Pero si ya existía, si yo es un paciente que lo tenía en el hospital, que ya el expediente pesa como 2 libras de papelería y veo que tenía todo un proceso de cuidados paliativos, pues yo lo que eso es brindarle las condiciones de mitigar el dolor para ese momento que tiene el adulto mayor. No sé si me doy a comprender. Sí, bueno, quien nos hizo la pregunta, creo que queda claro, pues. O sea, la voluntad anticipada no se da en un momento donde no haya capacidad de toma de decisión. Y obviamente cuando hay una emergencia no hay una capacidad de toma de decisión por parte del individuo, que es la persona mayor. ¿Sí? Segundo, cuando hay un proceso de terminalidad de vida, creo que tenemos que acompañar, el acompañamiento con la familia es muy clave, pero también dejar claro quién toma las decisiones en la familia, porque puede suceder que quien decide llevar a la persona en situación de terminalidad de vida es un pariente lejano, ¿sí?, que se encuentra en ese momento con esa persona y dice, bueno, no quiero que se me muera a mí, mejor que se muera en el hospital, contraviniendo la disposición de la persona que en ese momento obviamente su capacidad jurídica está comprometida de toma de decisión. Y quizás, Creo que
¿Sí, doctor? Yo quisiera solo ya que usted ese comentario, y es el hecho en el consentimiento informado. Es en el hecho de que si yo, por una emergencia, yo no solicité el consentimiento informado, póngase que una laparotomía, lo intervengo, lo estabilizo, lo paso, pero este día yo no tuve el consentimiento informado por la emergencia, no había un familiar, pero ya cuando está en el servicio, que ya le avisaron a la familia y había que hacer otro procedimiento, porque lo que sea, había que hacer una reintervención. Y ¿cómo se llama? Llega la familia, entonces ahí sí yo tengo que solicitar el consentimiento informado, porque ya hay un representante. O puede ser el caso de que el momento que lo trajeron a la emergencia vino con un familiar, vino y eso es una de las cuestiones que no se nos da a nosotros. Fíjense que cómo se llama, principalmente la gente que viene del campo, en la noche, cuando lo sacan de la casa y todo, viene con toda la familia, viene en el picachito, y ahí viene medio mundo, todo el cantoncito se vino con él. Pero el señor vigilante, y por eso en otras capacitaciones solicitamos que nos acompañe la seguridad, ¿a cuántos permite que ingrese? Solo uno. Entonces viene la familia y le dice, mira, ¿quién va a entrar? A entrar vos, que sos el más vivo de la familia. Vos el que mejor podés hablar, pero tal vez es el hijo número 3. Y estaba la esposa. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, solo, ¿usted qué es de él? Soy hijo, vaya, mire, fíjate que vamos a hacer esto y esto, necesito que me firme este documento. Y lo firma. Y muchas veces allá afuera está la esposa. Y como nosotros vemos el artículo, ahí dice de que el 17 le hace ver de que es, en caso de familiares, tener preferencias del grado más cercano. Es la esposa. Entonces yo tengo que decirle que vaya a traer a la esposa o que vaya a traer a la conviviente para que tome la decisión. O puede ser que no, ya es viudo y ya están 3 hijos y el que entró es el menor. Entonces, o el otro caso es que como estaba ya por su enfermedad, estaba en San Salvador, lo traía aquí al hospital, pero era el hijo menor que estaba estudiando y él que le daba todos los seguimientos. Y allá en el Huachapán estaba el resto de la familia. Este día en la noche, ese hijo, porque era el único que estaba, él da el consentimiento informado. Pero mañana que hay que hacer otro procedimiento, ya vino la familia y vino el hijo número 1 de Huachapán. A él es el que le va a pedir el consentimiento informado, aunque esté el otro hijo, aunque sea este el que haya llenado toda la información en el hospital y él quedó como responsable, pero a la hora del consentimiento se lo va a dar el que sea el que tenga la mayor edad, el que esté más cerca, que es el número 1 o el de mayor edad. Eso es importante tomarlo en consideración por los efectos jurídicos que puede tener a la hora. Y la otra situación hay que ver si no hay condiciones, principalmente cuando hay patrimonio de la parte de los adultos mayores y que ahí los hijos buscan en una forma ilegal obtener beneficios patrimoniales de su padre. Me parece interesante, aquí hay una pregunta que es, Hay dos preguntas más muy buenas. sí, que es de Bella Torres. Cuando el adulto mayor está agitado y se quiere quitar todos los dispositivos, por lo general se indica sujeción preventiva. ¿Cómo se vería esa indicación según la ley? Bueno, no es parte del tema, pero sí es importante porque como unidad del adulto mayor estamos haciendo una abogacía fuerte, decidida, tenaz, en el sentido de las sujeciones están prohibidas por ley. ¿A dónde está eso? Está en el artículo 73. Queda prohibido el uso de las sujeciones físicas y químicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y quiénes conforman el Sistema Integrado de Salud? Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, FOSalud. ¿Ya? Y privados. ¿Ya? Las sujeciones en principio están prohibidas. Yo hago la pregunta. Díganme ustedes en qué propedéutica, a dónde nos hagan ver que como parte del tratamiento indique sujeciones. Yo he buscado así bastante las sujeciones. Y en toda la literatura, principalmente países que ya están en un camino bastante fuerte de no practicar las sujeciones, porque generalmente, como bien lo expone acá, es el hecho de que
Lo que no hemos logrado determinar por qué este adulto mayor ha cambiado la condición en este momento que está ingresado, cuando él no tiene ese patrón de conducta previo al ingreso al hospital. ¿Qué varió? ¿Qué cambió en su entorno? Muchas veces lo que sucede es que este adulto mayor él ya tiene una condición de base y que el hecho de haberle propiciado ciertas condiciones especiales se evidenció la patología o la condición que él ya tenía y que al cambiarle su ambiente o el entorno a él se disparó o evidencié esa condición que él ya tenía. Y me hace que lo que estoy tratando es un efecto, pero no la causa de lo que está ocasionando Así es. esas manifestaciones. Y fíjense que cómo se llama, casi siempre lo relacionamos nosotros con excitaciones positivas, que se siente agitado, inquieto, irritable, se quiere quitar todo. Qué bien que se da eso, pero puede ser el otro extremo de esos pacientes adultos mayores que ya tienen una condición, pero que no la manifiesta. Ese adulto mayor que, ¿cómo se llama? Así como lo dejaron después de la intervención, después de la acción o de la omisión que hice, así pasó 10, 12 horas, 24 horas. Ay, qué bien se ha portado este adulto mayor. Nada, así me gustaría que fueran todos. ¿Por qué? Porque él tiene una condición de base, en otra forma, que no fue de agitación, sino que fue en el otro extremo, de portarse lo más tranquilo. Hay que investigar. El problema es que no investigamos por qué este adulto mayor. Quisiera contar una anécdota que estamos entrenando muy buenas relaciones ya con la parte de los programas de los hospitales y todo, o de los hogares de larga estancia, de las experiencias positivas que están compartiendo ya nuestro hogar público que tenemos, que es el hogar Sara Saldívar, en el cual nos decía la directora que tenía un adulto mayor que en el hospital, perdón, en el hogar Sara Saldívar, hay personal técnico calificado, geriatras, gerontólogos, encaminados psiquiatras, en el cual este adulto mayor presentaba ciertas manifestaciones que se daban solo a determinadas horas, cuando no había personal, y le hicieron todas las evaluaciones. Y aquí es donde viene la cooperación, el apoyo, el ver el sistema integrado de salud, la coordinación que existe dentro de nuestras instituciones. Y lo que hicieron fue pedir el apoyo al hospital psiquiátrico. Allá lo observaron y él tenía una condición de base que presentaba la manifestación. Le trataron su condición de base, un adulto mayor que tiene calidad de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo garantizamos calidad de vida a nuestros adultos mayores? Muy bien, Insisto, excelente. el 73 prohíbe las sujeciones en principio, pero hay excepciones. Y las excepciones, por supuesto, que no las vamos a mencionar. Solo para decirle, ¿cuál es el único facultado para indicar una prescripción? Es el médico. Las sujeciones son temporales, debe de haber una argumentación muy fundamentada, debe estar indicada en la hoja de historia clínica y la debo de indicar en la hoja de indicaciones. La sujeción es temporal, debe de tener una evaluación y debe de tener una indicación. Y además, toda sujeción, tengo 24 horas para informarlas al CONAIPAN, que es el ente regulador de los derechos y deberes de los adultos mayores, para que ellos, cuando le hagan monitoreo a ese hospital, determinen si esa sujeción cumplía con los requisitos legales para haberle indicado. Si no, ellos van a seguir el proceso administrativo sancionador. No sé si satisfago con eso. Sí, excelente, excelente. Está claro que las sujeciones están prohibidas. Tenemos otra pregunta. Aquí cedo los micrófonos para Claudia de Melara, si aún está con nosotros. Si no, le leo la pregunta, doctor. Dice, ¿cuál sería el procedimiento de adultos mayores que están institucionalizados en hogares de cuidado a largo plazo y no tienen familia? Y estos adultos mayores pueden o no tener deterioro cognitivo. O sea, ¿cuál sería el procedimiento relacionado, me imagino yo? La pregunta es relacionada al consentimiento informado. No. Vaya. Aquí hay dos cuestiones. Fíjense que con los hogares de larga estancia estamos teniendo que muchas veces, acordemos que los hogares de larga estancia son públicos y privados. Y los privados pueden ser sin fines de lucro o con fines de lucro. Pero independientemente qué hogar sea, debe de cumplir con la ley del adulto mayor.
y los requisitos que pone el Consejo Superior de Salud Pública para el ejercicio de la profesión de la gente que va a estarle brindando esos cuidados a los residentes que están en los hogares. Lo importante es en todo adulto mayor debe de tener un documento de identidad, todos, 100%, aunque sea de condición de calle. Y aquí es donde viene que se debe de determinar si ese adulto mayor que, entre comillas, está en condición de calle, tiene familia. ¿Por qué? Porque la ley, cuando lo vemos y que lo desarrolla a partir del artículo 50 y algo, ya les digo para ser específico, donde están todo lo que son, a partir del 43, donde desarrolla todo el capítulo 11, que desarrolla el capítulo de la familia. Y solo para que vean algo, el artículo 43 dice, la familia brindará asistencia y apoyo a la persona adulta mayor para las actividades de la vida diaria, incluyendo servicios profesionales de cuidado, respetando su autonomía y voluntad. Ojo, y esto es lo importante de este segundo párrafo. Los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad proveerán esta asistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solo es a quien puedo solicitar apoyo para el adulto mayor, ya no solo es la esposa o los hijos, pueden ser los hermanos, hasta los nietos. Hasta los nietos. Y después lo desarrolla cuáles son los deberes específicos de la familia, el apoyo económico, las obligaciones de la familia, el apoyo de la familia de esa persona que lo va a cuidar y tiene un trabajo. O sea, es importante eso. ¿Por qué? Porque yo debo de determinar si este adulto mayor, que digo que está en condición de abandono, tiene familia. Entonces, ¿quién? Aquí es donde viene ese hogar. Ojo, el 100% de los residentes de los hogares privados, ya sea con o sin fines de lucro, deben de estar adscritos al establecimiento de salud del área geográfica de influencia, porque le tenemos que brindar la parte preventiva que tiene derecho ese adulto mayor. ¿A qué me refiero? Vacunas. Las 4 vacunas que debe tener ese adulto mayor. ¿Sí? Debo de ir a verificar que las condiciones de la atención que brindan ese adulto mayor las cumpla. La alimentación, disposición final, todo lo que es saneamiento básico ambiental. Tengo que ir a verificar como establecimiento que a ese adulto mayor se le respeten los derechos que él tiene inherente a él como persona adulta mayor. Principalmente la dignidad. La dignidad. ¿Cómo es el manejo del personal de salud que está en ese hogar, que tenga los requisitos legales para el ejercicio de ese negocio que tiene, de esa actividad que tiene? Los permisos de instalación y funcionamiento, tanto los del CONAIPAN, tanto los del Consejo Superior de Salud Pública, tanto los de la normativa de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud. ¿A qué me refiero? Lo que es disposición final discreta, basura, agua, transporte, almacenamiento y conservación de los alimentos, que esas personas que están en la cocina tengan los permisos sanitarios de lo que es manipulador de alimentos. Todo eso va encaminado a garantizar la condición del adulto mayor. Ahora, lo importante es, si ya no encuentro ningún familiar en ese adulto mayor y es un hogar sin fines de lucro, esa persona, los hogares deben de tener personería jurídica y ese hogar debe de tener un administrador. Entonces, como ese hogar tiene un representante, él representa al adulto mayor que tiene esa condición de abandono. Para la toma, es el representante. Y si él quiere apoyarse, pues entonces yo le solicito el apoyo a la Procuraduría para que lo vaya a representar en los derechos que tiene como adulto mayor. No sé si me doy a comprender. Sí, creo que queda claro. En este caso, el responsable del consentimiento informado, doctora Melara, sería El representante del hogar. el representante del hogar, sea el director, sea el administrador, quien esté Sí. estipulado como el representante del hogar. Es el que tiene la toma de decisión. Y también tenemos otra pregunta acá. En los casos que un adulto mayor no puede, de Beatriz Argueta, y en los casos que un adulto mayor no pueda caminar y está ingresado a un hospital por X razón, se recupera, se dé el alta, se les dice a los familiares que tiene el alta, los hijos no quieren llevárselo a su casa porque no quieren hacerse responsables de él, ¿cómo proceder en esos casos? Y bueno, nosotros estamos en un ejercicio en todos los hospitales nacionales, El proceso a seguir.
en el proceso a seguir. Y decirle, ¿verdad?, que el CONAIPAN es el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores y es el ente rector de los derechos de las personas adultas mayores. La tarea es de todos nosotros, ¿verdad? Cedo la respuesta, doctor Bonilla. Va, ya para ir quizás cerrando. Cerrando. Uno es el Ministerio de Salud, si es el Ministerio de Salud, no es de asistencia social. Entonces nosotros gestionamos a las instituciones que por ley tienen que garantizar los derechos al adulto mayor. Derecho a una vivienda, derecho a alimentación, que es el CONAIPAN. Pero tenemos que, como trabajamos en equipo, trabajamos coordinados, este adulto mayor había que ver si está en el hogar está en el hospital. Y aquí es algo importante. Muchas veces cuando llevan el paciente al hospital en una condición de emergencia y yo ya llevo mi intención de irlo a dejar, en vez de doy dirección falsa. ¿Sí? Y muchas veces nuestra compañera de archivo no actualiza la información que está en la hoja de identificación. Nosotros estamos sugiriendo que a esa persona que llega a dar los datos verifique si la dirección está actualizada, número de teléfono. No solo el responsable que va a quedar esa noche, sino si tiene algún otro pariente, algún otro familiar, algún otro hijo, ¿ya? Que ¿cómo se llama? Que le tome los datos para que buscar cómo poder obtener información de ese adulto, pensando que lo puede ir a dejar. Segundo, si ese adulto mayor, desde el momento que llegó al hospital y usted está viendo que ya tiene 2, 3 días y no lo visitan, entonces usted le debe de informar a la persona responsable de la gestión, que se llama trabajo social. Y trabajo social puede solicitarle información de acuerdo a los datos que están en la hoja de identificación de dónde está adulto mayor, de qué municipio, de qué cantón, para ponerse en contacto con la unidad que está alrededor de esa dirección para determinar si tiene expediente clínico y si lo conocen en su comunidad. Porque si lo conocen, entonces le hacemos ver, tenemos ese canal de comunicación para el adulto mayor. Pero si no tenemos nada, lo dejaron y dieron direcciones falsas, no se encontró, ya hicimos la gestión con la unidad de salud o el CIBASI del área geográfica de influencia, ya como, ojo, y eso es lo que hacemos ver, nosotros no somos investigadores, entonces, ¿a quién le compete de quién es esa competencia? Es de la Procuraduría, le informamos al CONAIPAN, pero también le informamos a la Procuraduría Auxiliar del departamento, ya con toda la información que yo ya recopilé, ya tengo el informe de parte de la unidad de salud que dice que no lo conocen, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Procuraduría le va a solicitar al registro de personas naturales y ellos van a investigar a nivel nacional si existe algún documento de ese señor, de acuerdo a lo que tenga. Y ahí nosotros podemos determinar a dónde pueden haber parientes de ese adulto mayor para ir buscando. Pero si al final no se encontró, nosotros notificamos al CONAIPAN para que el CONAIPAN busque en qué medida se le va a buscar alojamiento a este adulto mayor. Son ellos, no somos nosotros los que vamos a hacer esas gestiones. Lo que pasa es que hemos asumido un montón de responsabilidades en el afán de poder viabilizar un montón de procesos, pero la situación es que es otra institución. Fíjense que nosotros en estas capacitaciones hemos tenido mucho apoyo de la Procuraduría General de la República. Y el licenciado Galicia está invitando cuando llegamos a los hospitales de las cabeceras, que invita al procurador de familia de esa procuraduría para que lo conozca. Trabajo social del hospital, que es la persona, el enlace que va a tener. Y a partir de este año, hemos hecho acompañar porque ya tuvimos un diálogo con el Consejo Superior de la República, con el licenciado Quintero, en el cual ya él ha delegado médicos responsables de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Medicina
en el cual vean cuáles son los deberes que tenemos y de las implicaciones que va encaminada al ejercicio de la prestación de los servicios. Estamos viéndolo no desde un punto de vista punitivo, sino desde un punto de vista de la integralidad. Y ahorita estamos en proceso de invitarlos para que nos acompañen a los hogares, porque, ¿cómo se llama? Hay ciertos requisitos mínimos críticos para poder autorizar el funcionamiento de un hogar de larga estancia. Y también va encaminado en el sentido de nuestros hospitales, principalmente con el personal médico de enfermería. Si alguien está tomando un protagonismo en los hospitales, es el asesor jurídico. En cuanto al asesoramiento, acompañamiento, ¿por qué? Porque cuando ya eso no es trabajo social quien le va a mandar el informe a la Procuraduría, no. Ese informe se va a través de un oficio del señor director del hospital hacia la Procuraduría Adjunta del departamento. Entonces, quien asesora de cómo se elabora el informe es el asesor jurídico con la parte médica, con la parte de enfermería, trabajo social, de toda la información pertinente que le permita a la Procuraduría optimizar y viabilizar los procesos encaminados a garantizar los derechos de representación que amerita este adulto mayor. No sé si satisfago o me doy a comprender la pregunta del compañero. Sí, creo que queda claro. La familia no puede tener, no es discrecional. No hay una discrecionalidad en si me lo llevo, si lo dejo, si se lo quedan, me lo cuidan, me lo guardan, en lo que me voy de viaje, ¿verdad? Sino que hay obligaciones de la familia. Eso Por le eso quería complementar, doctora. ahorita le doy la palabra, doctor. Vale. Por eso es importante que si ustedes conozcan la ley existe desde el año 2021, pero nosotros no podemos suponer que la ley no existe y por lo tanto no la cumplimos. Doctor, por favor. Solo para completar lo que estaba comentando, porque decía, mire, si la familia no se lo quiere llevar, ya quiere decir que sí tiene familia. Y yo les hacía ver el artículo 43, donde la familia hasta el 4º grado de consanguinidad tiene responsabilidad sobre el adulto mayor. ¿A qué me refiero con eso? Si hay familia y no lo quiere, entonces nosotros, este caso, como no se quiere hacer responsable, se lo pasamos a la Procuraduría, al CONAIPAN y la Procuraduría. ¿Pero por qué la Procuraduría? Porque ellos lo van a orientar y lo van a asesorar, porque el adulto mayor puede demandar al hijo. Hasta el 4º grado puede demandar por la cuota alimentaria. ¿Ya? Y siguen todo el proceso, así como un hijo demanda al papá para que le dé la cuota alimentaria, también el papá puede demandar al hijo para que le dé la cuota alimentaria. Estamos llevando sorpresa muy crítica cuando es el adulto mayor que demanda al hijo para que le dé la cuota alimentaria. Y veamos el 270 del Código de Familia, ¿qué significa una cuota alimenticia? No solo es el alimento, ahí lleva implícito educación, vestuario, medicamentos, recreación del adulto mayor. Entonces, de acuerdo a mis ingresos, así va a ser la cuota que me va a estipular, ya sea negociando en la Procuraduría o que pasa al juzgado de familia y ahí me va a poner la cuota hasta que esté en mis últimos días. Eso es algo interesante que de la ley que, ¿cómo se llama? Está generando un poquito de, por un lado, cosas buenas y por otro lado, no nos gusta mucho cuando ya es que nos toca en la parte de la obligación que tenemos como familia con nuestros adultos mayores. Gracias, doctora. Sí. Bueno, creo que con eso vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les invitamos a la próxima sesión, la otra semana, el miércoles, a esta misma hora, a la 1:30, donde abordaremos el tema de la atención hospitalaria sin sujeciones, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más de las sujeciones ahí, siempre en el marco de la ley, e invitarles a que transformemos la forma en que vemos, actuamos y pensamos acerca de las personas adultas mayores. Empecemos primero por nosotros, empecemos con nosotros mismos y luego nuestro entorno de trabajo y la familia. Así que bueno, muchísimas gracias y que pasen una excelente Para mí, tarde. muchas gracias la oportunidad. Gracias, doctor. No me resta más que agradecerles. Pasen una feliz tarde y Dios les bendiga. Hasta 11 personas conectadas.